En el vídeo número 12 vamos a añadir al simulador los elementos necesarios para que se detecte el conflicto entre los dos vuelos. Recordar, un conflicto es cuando el momento en el que los vuelos están más cerca que una cierta distancia de seguridad. Bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bien, la cuestión básica es muy simple. Tenemos el panel, los vuelos se están moviendo y lo que quiero es que cuando esos vuelos estén a una distancia inferior a la de seguridad, pues aparezca, por ejemplo, un message box alertándonos de la existencia del conflicto. Bien, pues básicamente lo que tengo que hacer, y de momento voy a asumir que la distancia de seguridad son 50 millas náuticas. Cada vez que yo mueva el vuelo, después de mover el vuelo, lo que tengo que ver aquí, averiguar si después de moverlos hay conflicto. Esto es muy fácil. Sí. Vamos a ver cómo miro si hay conflicto. Sí, plan 1. Punto. Recordad que aquí hay... Vamos a ver qué tenía yo. Ahora no recuerdo qué tenía yo para ver la distancia en el plan de vuelo. Tengo distancia destino. Y aquí la distancia está... A ver. Sí, vale. La operación de calcular la distancia está en la clase punto. Por tanto, correcto, lo que yo tengo que hacer... Vamos al simulador. Es... Al plan 1 le voy a pedir que me dé la posición actual, que eso es un punto. Y a ese punto le voy a pedir la distancia que tiene ese punto con mi plan 2 punto get actual, posición actual. ¿Vale? Por tanto, fijaros que esta función, este método me da la distancia que existe entre la posición actual del plan 1 y la posición actual del plan 2. Pues eso es lo que tiene que ser menor que 50 millas náuticas. Si ese es el caso, pues entonces haré este message box.show conflicto. Así de sencillo es la detección del conflicto. Simplemente ver la distancia. También podría haber hecho mi plan 2, calcular la distancia entre la posición actual del plan 2 y el plan 1. Tanto da, porque el valor es el mismo. Muy bien, pues vamos a ver si esto funciona. Introducir planes de vuelo, correcto. Introducir el tiempo de ciclo y ahora simular. Muy bien, ahora voy a avanzar y en el momento en el que estén más cerca de esa distancia de seguridad, vaya, pues no ha habido ningún conflicto. No ha habido ningún conflicto. Para provocar el conflicto voy a meter una distancia de seguridad más grande. Voy a poner pues 150 millas náuticas, a ver qué pasa. Planes por defecto, bien. Y simular. Ahí está, en este momento están a menos de 150 millas náuticas, por tanto hay un conflicto. Sigue habiendo el conflicto. Ahora ya no, ya están suficientemente lejos. Muy bien, pues ya habéis visto qué fácil es detectar el conflicto. Entonces ahora el ejercicio que voy a proponer es un ejercicio doble, una parte sencilla que consistiría en lo siguiente. La parte sencilla consiste en que la distancia de seguridad no sea 150, sino la que elija el usuario. Para lo cual, lo que tenemos que hacer, vamos a ver, es añadir aquí, introducir, en vez de introducir tiempo de ciclo, lo que haremos será introducir dos cosas, el tiempo de ciclo y la distancia de seguridad. Por eso le vamos a llamar, a esta opción le vamos a llamar introducir
parámetros de simulación. Entonces, este formulario de introducir parámetros, que es el introducir tiempo de ciclo, le voy a cambiar el nombre, será introducir parámetros, pues tiene que introducir tiempo de ciclo y distancia de seguridad. Son dos valores para que el usuario pueda elegir la distancia de seguridad. Y la segunda cosa, que es un poquito más difícil, es lo siguiente. En lugar de que nos muestre el conflicto con un picture box, lo que quiero es que veáis si descubrís la manera de dibujar un círculo alrededor del picture box, mostrando cuál es ese disco de seguridad, de tal manera que si yo voy avanzando y se produce conflicto, ¿veis? Por ejemplo, se pongan en rojo los círculos de seguridad, indicando que se han acercado más de la cuenta. Naturalmente, el radio de este círculo tiene que ser la mitad de la distancia de seguridad, pues para que en cuanto entren en contacto, pues quede claro que la distancia es menor a la de seguridad. Para resolver este ejercicio, pues tendréis que investigar un poquito cómo se dibujan circunferencias y cómo se rellena la circunferencia, el círculo de un cierto color. Con esto pues practicaré vuestra habilidad de buscar por ahí en foros, esto si lo ponéis en Google, cómo se dibuja un círculo en un panel, pues encontraréis rápidamente información. Bien, a ver si podéis superar esos pequeños retos. Paras aquí el vídeo y luego miras cómo lo hago yo. Bueno, el ejercicio tiene dos partes, una fácil y otra más complicada. La fácil es esta que consiste en cambiar esta opción del menú, introducir parámetros de simulación, no solamente el tiempo de ciclo, sino la distancia de seguridad, para lo cual ya he preparado el formulario y le he cambiado el nombre. Ahora se llama introducir parámetros de la simulación. Voy a cambiar también el título, introducir texto, vamos a ver. No, aquí formulario, este texto se lo voy a cambiar, introducir parámetros de simulación. Ahora cambia el texto del formulario y lo que tenemos aquí es una cajita nueva para introducir la distancia de seguridad. Entonces aquí lo único que hago es recoger también la distancia de seguridad y he preparado una función para que el simulador, para que el programa en la ventana principal pueda obtener la distancia de seguridad. De manera que cuando elijo esa opción, además del tiempo de simulación, del tiempo de ciclo, también recojo la distancia de seguridad, que por cierto se la tengo que enviar al simulador, igual que le enviaba el plan 1, el plan 2, el tiempo del ciclo y la distancia de seguridad, se la envío al simulador antes de activarlo, de manera que el simulador se la guarda la distancia de seguridad exactamente igual que se guardó el tiempo de ciclo y ya podrá usarla cuando vaya a mirar si hay conflicto, usará el valor que haya en distancia de seguridad. Muy bien, esta era la parte sencilla. Ahora la parte más difícil es dibujar ese círculo de seguridad alrededor del picture box. Supongo que habréis visto que de la misma manera que en el panel yo puedo dibujar líneas, yo puedo dibujar gráficos .draw elipse. Esto es lo que necesito. Al dibujar una elipse tengo que seleccionar un color y un rectángulo. El rectángulo en el cual se circunscribe la elipse. Es decir, aquí lo muestro. Si este es el picture box y yo quiero dibujar un círculo de seguridad alrededor del picture box, tengo que hacer un draw elipse, elegir el color que será el rojo, pero luego tengo que identificar un rectángulo que sería el azul, el rectángulo en el cual se circunscribe la elipse, en este caso el círculo que yo quiero dibujar. ¿Y cómo expreso yo el rectángulo? El rectángulo se expresa dando un punto que es la esquina superior izquierda y luego un tamaño en términos de ancho y alto. Y fijaros que tanto el ancho como el alto pues es la distancia de seguridad. Bien, si esto lo tenemos claro, pues ahora es muy fácil resolver la cuestión. Lo primero que vamos a hacer es crear para poder crear el rectángulo, pues necesito de la clase point un punto que sea la esquina del rectángulo, que será un new point,
¿Y cuál serán las coordenadas de esa esquina? Pues vamos a ver esta esquina cuál es. Esta esquina es la posición del picture box restándole la mitad de la distancia de seguridad a la X y la mitad de la distancia de seguridad a la Y. Y eso me da la posición de la esquina. Pues vamos allá. Lo empezaremos con mi plan 1. Mi plan 1 punto get actual get x, pero a esto le voy a restar la distancia de seguridad dividido por 2. Esa es la x del punto. Esto se queja porque lo tengo que convertir to int32. Estoy creando un point y por tanto tiene que ser coordenadas enteras, y ahora esto lo repito para la coordenada y. Get y. Esta es la esquina del rectángulo. Y ahora necesito de la clase size el tamaño igual a new. Esto es más fácil porque el tamaño es la distancia en ancho, distancia de seguridad dividido por 2, y en alto también la distancia de seguridad dividido por 2. Muy bien. Ahora, al dibujar la elipse, le diré el new pen, que el color que voy a usar, el color que voy a usar es el rojo. Bien, y ahora le pongo aquí el rectángulo que voy a utilizar, new rectangle, indicándole qué esquina tiene esa y cuál es el tamaño del rectángulo. Bien, esta es la manera de dibujar una elipse alrededor del plan 1 y un círculo que tiene radio, distancia de seguridad dividido por 2. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo con el otro plan de vuelo. Reaprovecho el esquina, pero esto ya con el plan 2. Muy bien, y el tamaño es el mismo, no hace falta que lo vuelva a definir. Por tanto, ahora de esta manera dibujo un círculo alrededor de el plan 2. Bien, vamos a ver si esto funciona. Aquí hay un error, aquí se esperaba un paréntesis, vale, aquí me he dejado un paréntesis y aquí me dejé otro. Bien, vamos allá. Bienvenido. Leer planes de vuelo por defecto. Introducir parámetros, ahora ya le introduzco el tiempo de ciclo y la distancia de seguridad, que van a ser 60, por ejemplo, y ahora ya hago simular. ¿Veis? Aquí aparecen los círculos, pero no están muy bien colocados. Moverse se mueven, pero no he debido acertar en la colocación de los círculos, no están bien puestos. Esto vamos a ver qué puede ser. Get x menos la distancia de seguridad dividido por 2. Me he equivocado porque el ancho y el alto no es la distancia de seguridad dividido por 2, sino que es la distancia de seguridad. El ancho y el alto del cuadrado. Vamos a ver. $5, 60. Simular. Ahora sí. Nuevo. Vale, ahora vamos a hacer que la distancia de seguridad sea mayor
por ejemplo 5 y la distancia de seguridad 150. Ahora se mueve, ¿eh? Conflicto. Bueno, ahora tengo que arreglar. Lo que voy a hacer es, en lugar de que aparezca el message box, que se muestren en rojo los círculos, ¿eh? Muy bien. Entonces, después de mover, no voy a mostrar el message box. Esta operación, en realidad, la voy a hacer aquí. Si la distancia de seguridad, si hay conflicto, entonces voy a hacer todas estas operaciones, pero entonces no voy a hacer un draw elipse, sino un fill elipse. Rellena la elipse. Y entonces no es con un pen, sino con un brush, new brush, de color rojo. A ver cómo era. New solid brush es lo que necesito, un solid brush. Solid brush es lo que necesito. En el caso de que tenga que rellenar la elipse de rojo, pues utilizaré un fill elipse con el color rojo, el rectángulo es el mismo. Y en el caso contrario, en el caso de que no haya conflicto, entonces pues haré lo mismo, pero con el draw elipse. Esto lo voy a quitar de aquí. Por tanto, rellenaré la elipse en rojo si hay conflicto, o simplemente dibujaré el círculo rojo si no lo hay. Vale, bien, pues vamos a probar ahora. ...5, 150... distancia de seguridad, y ahora simular. Aquí aparecen los círculos y ahora voy moviendo, y cuando haya conflicto ahí se aparecen en rojo. Pero en todo caso, aquí voy a quitar el message box, que esto ya no lo quiero aquí. El conflicto se detecta aquí, y aquí lo que me he dejado es mi plan 1, mi plan 2. Ah, claro, Solid Brush también lo necesito en la segunda elipse. Vamos a ver si ya... Ah, Fill elipse, esto es Draw Fill elipse también. Vamos allá. Opciones. Rellenar. Introducir 5 y 150, y ahora simular. Vale, ahora muevo, y cuando haya conflicto, ahí están, ahí hay conflicto. Muy bien, pues ya tenemos resuelto esta cuestión, que nos permite que el simulador y el conflicto se vean de manera más clara. Esto damos por terminado la lección, el vídeo 12. Si has tenido alguna duda, pues consulta el foro o intenta resolverlas de tus compañeros.